Hablemos de potencial humano con una pregunta que parece sencilla, pero que cuando uno la mira de cerca se vuelve incómoda, porque obliga a abandonar excusas cómodas y explicaciones superficiales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe una disparidad tan grande de resultados entre una persona y otra, incluso cuando ambas tuvieron oportunidades parecidas, trabajan muchas horas y se consideran inteligentes? Piensa en esto con calma. Una persona que percibe $50,000 anuales no es 10 veces más astuta ni 10 veces mejor que una persona que percibe $25,000 anuales. Sin embargo, en la práctica los ingresos y los resultados terminan alejándose como si esa diferencia fuera abismal. Y si llevamos el ejemplo al extremo, si tomamos a una persona que percibe $2,500,000 al año, esa persona no puede ser 100 veces mejor, ni 100 veces más brillante, ni 100 veces más capaz que alguien que gana 250,000. No tiene sentido. La biología, la mente y la realidad no funcionan así. De hecho, cuando se estudia el coeficiente intelectual en grupos grandes, suele encontrarse que la diferencia entre el mejor y el peor no explica, ni de lejos, la diferencia gigantesca en resultados. En otras palabras, hay algo más, algo invisible, cotidiano, y a veces tan normalizado que ni siquiera lo consideramos una variable. Y justo ahí es donde comienza la conversación seria sobre desempeño, éxito, satisfacción, liderazgo personal y libertad real. Cuando uno habla de potencial humano, conviene usar una fórmula mental simple para ordenar el caos. No porque la vida sea una ecuación, sino porque la mente entiende mejor lo que se puede estructurar. Imagina entonces que tu desempeño individual es el resultado de tres componentes multiplicándose. El primero son los atributos innatos, las cualidades con las que naces, tu temperamento base, tu rapidez para procesar información, tu sensibilidad emocional, tu capacidad física natural, tu facilidad para ciertos tipos de tareas, tu energía, incluso rasgos que vienen de fábrica y que cambian poco con el tiempo. El segundo componente son los atributos adquiridos, tu educación, tu capacitación, tus habilidades técnicas, tu experiencia, tu conocimiento, tu sabiduría práctica, tus hábitos entrenados, tus competencias sociales, tu criterio, tu manera de decidir bajo presión, tu capacidad de comunicar y de aprender. Y el tercer componente, que casi siempre se subestima, es la actitud. La actitud no como frase bonita, sino como fuerza multiplicadora. Porque aunque tus atributos innatos estén ahí desde siempre, y tus atributos adquiridos tarden tiempo en construirse, tu actitud puede subir o bajar en segundos. Y cuando sube, eleva todo lo demás. Y cuando baja, aplasta incluso un talento enorme. Esa es la idea clave. La actitud no se suma, la actitud multiplica. Hay gente con un nivel de habilidad razonable que obtiene resultados extraordinarios porque su actitud amplifica su capacidad, y hay gente talentosa que obtiene resultados mediocres porque su actitud reduce su capacidad justo en el momento donde más la necesita. Ahora bien, cuando se menciona la actitud, muchas personas se imaginan una caricatura, alguien sonriendo todo el día, repitiendo frases positivas sin sentido, ignorando problemas reales. No. Una actitud mental positiva no significa negar la realidad ni bailar por la calle como si nada importara. Una actitud mental positiva, en su forma adulta y útil, significa adoptar una postura constructiva ante lo que está ocurriendo y ante lo que toca hacer. Significa preguntar, ¿qué puedo controlar? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué decisión me conviene? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo convierto esto en progreso? Significa responder de manera inteligente, no reaccionar de manera automática. Y hay algo fascinante aquí. Gran parte de lo que llamamos éxito no depende del talento puro, sino de la forma mental con la que una persona procesa el día, interpreta los obstáculos y se mueve dentro de un mundo lleno de incertidumbre. Se habla a menudo de porcentajes específicos para expresar esto, y aunque los números exactos varían según el estudio y el contexto, la idea central se repite con consistencia. La actitud pesa muchísimo más de lo que la mayoría cree. A veces se resume diciendo que una gran parte del rendimiento, especialmente en entornos profesionales y de liderazgo, se relaciona con actitudes, hábitos mentales, perseverancia, enfoque, relaciones, comunicación y manejo emocional. Y cuando aceptas esto, dejas de buscar la explicación en una supuesta falta de inteligencia y comienzas a buscarla en el lugar correcto, en tu sistema interno. Entonces aparece la siguiente pregunta, la más importante de todas. ¿De dónde vienen las actitudes? Y aquí es donde la conversación se vuelve profunda, porque la actitud no nace de la nada. La actitud es la expresión externa de algo que está ocurriendo internamente. Lo que ves por fuera, tu tono, tu energía, tu disciplina, tu determinación, tu disposición a intentar de nuevo, tu capacidad para sostener metas, en realidad es un reflejo de expectativas internas.
Y esas expectativas no están flotando en el aire, están ancladas en creencias y valores. Lo que tú esperas del día, de tus decisiones, de tu futuro, es lo que define tu actitud con la que entras a una sala, respondes un mensaje, trabajas un proyecto o enfrentas un problema. Si esperas que las cosas salgan bien, tu mente se abre, tu cuerpo se relaja, tu creatividad aumenta, tu lenguaje se vuelve más claro y tus acciones se vuelven más eficaces. Si esperas que salgan mal, tu mente se cierra, tu cuerpo se tensa, tu energía se drena, te vuelves más reactivo, más defensivo, menos capaz de pensar con amplitud. Lo increíble es que, aunque muchas personas creen que sus expectativas son un reflejo inevitable de la realidad, en realidad las expectativas se pueden fabricar. No inventando fantasías, sino eligiendo interpretaciones y decisiones internas que te acercan a la acción. Puedes decirte, con seriedad y con intención, algo como, hoy voy a encontrar una forma, hoy voy a avanzar, hoy voy a mejorar, hoy algo bueno puede ocurrir si yo hago lo que me corresponde. Eso no es magia, eso es dirección mental. Y la dirección mental, repetida, se convierte en hábito emocional. Y al centro de las creencias aparece un concepto que es decisivo para entender el potencial humano, el concepto propio. El concepto propio es el conjunto de creencias que una persona tiene sobre sí misma. Es lo que tú crees que eres, lo que crees que mereces, lo que crees que puedes sostener, lo que crees que puedes aprender, lo que crees que es posible para ti. Es como un centro de mando interno. Si lo quieres ver como una analogía moderna, es como el programa maestro que corre en segundo plano en tu mente y define tu comportamiento sin que te des cuenta. Ese programa maestro se formó con experiencias, palabras, interpretaciones, hábitos y repeticiones. Y una vez que ese programa está instalado, tiende a volverse profecía autocumplida. Guía lo que haces, lo que evitas, lo que intentas, lo que abandonas, lo que toleras, lo que aceptas, lo que negocias, lo que exiges, lo que pides, lo que cobras, lo que sueñas y lo que consideras ridículo. Por eso el concepto propio precede, predice y determina niveles de eficacia en múltiples áreas de la vida, no porque sea una sentencia, sino porque actúas de forma consistente con lo que crees que eres. Si tú te percibes como alguien que no puede hablar en público, evitarás hablar, y como evitas hablar, nunca entrenas, y como nunca entrenas, confirmas la creencia. Si tú te percibes como alguien que no merece ganar más, te incomodarás cuando ganes más, y esa incomodidad te llevará a decisiones que te devuelvan a tu zona conocida. Así funciona. Y aquí aparece una imagen simple pero poderosa. La mayoría de personas utiliza una fracción pequeña de su potencial real. Se ha dicho a lo largo del tiempo que la persona promedio usa alrededor de 10% de su capacidad, y hay estimaciones incluso más conservadoras que hablan de números menores. No importa cuál sea el número exacto. Lo importante es el mensaje. Hay muchísimo más dentro de ti que lo que normalmente sale a la superficie. Y la tragedia de muchas vidas no es el fracaso visible, sino el potencial invisible no utilizado, la música que nunca se toca, la habilidad que nunca se entrena, la idea que nunca se ejecuta, la versión personal que nunca se intenta. Y cuando preguntas por qué, vuelves al mismo punto. Porque el concepto propio funciona como una tapa. No porque te odie, sino porque busca protegerte. La mente humana ama la familiaridad, incluso si la familiaridad duele. La familiaridad se siente como control, y el control se siente como seguridad. Entonces, de manera natural, tiendes a quedarte dentro de una zona de confort que coincide con tu concepto propio. Esa zona de confort no es solo emocional, también es financiera, social, profesional, corporal y relacional. Observa esto con atención. En ingresos, por ejemplo, suele ocurrir que la gente no gana mucho más de lo que considera normal para sí misma. Si por alguna razón gana por encima de su concepto propio, experimenta tensión interna, una incomodidad extraña, como si no encajara, y muchas veces, sin darse cuenta, toma decisiones que eliminan el exceso, gasta de forma impulsiva, asume compromisos innecesarios, se rodea de caos, posterga, se distrae, pierde oportunidades, o se autosabotea para volver a lo conocido. No es porque sea mala, es porque su identidad financiera no se expandió a la misma velocidad que el dinero. Y si gana por debajo de su concepto propio, aparece otra tensión, la urgencia por recuperar el nivel, la sensación de que algo está mal, el impulso a buscar alternativas, trabajar más, crear soluciones, mejorar habilidades o añadir ingresos extra. Por eso, si quieres mejorar una parte externa de tu vida, necesitas elevar el concepto propio de esa parte. No basta con desear. Necesitas volverte la clase de persona que se siente natural viviendo eso. Si quieres mejorar tu salud,
Tu mente debe comenzar a verse como una mente de persona saludable. Si quieres bajar de peso, tu mente debe practicar la autoimagen de alguien más ligero, más disciplinado, más coherente con su cuerpo. Si quieres crecer en popularidad o en conexión afectiva, necesitas adoptar la identidad de alguien que aporta valor social, escucha bien, comunica mejor, cuida relaciones y sostiene vínculos. Lo externo no se sostiene sin lo interno. Ahora bien, el concepto propio global se compone de partes, y hay tres que mandan más que las demás. La primera es el ideal propio, la persona que más desearías ser, tu visión de ganador, tu estándar interno, tu imagen de lo mejor que puedes encarnar. La gente que avanza suele tener un ideal propio más claro, más definido, más presente, no necesariamente perfecto, pero sí visible. Las personas que se estancan suelen tener un ideal propio vago, borroso, como una neblina. Y cuando el ideal es neblina, tus decisiones también se vuelven neblina. La segunda parte es la autoimagen. ¿Cómo te ves a ti mismo hoy? Como si tuvieras un espejo interno, una fotografía mental de quién eres, cómo actúas, qué tan capaz eres, qué tan disciplinado eres, qué tan valioso eres. Y la tercera parte es la autoestima. ¿Cómo te sientes contigo mismo? La autoestima no es una idea bonita, es combustible. Es el motor interno que empuja o frena. Es la energía emocional que define si te levantas con ganas o con peso, si te atreves o te escondes, si te esfuerzas o te rindes, si sostienes el proceso o abandonas. Una definición práctica de autoestima es cuánto te agradas. Cuánto te agradas como persona. Cuánto te agradas en el rol que estás viviendo. ¿Cuánto te agradas como estudiante, como hijo, como amigo, como trabajador, como líder, como pareja, como creador, como atleta, como emprendedor? Y aquí está el punto que muchos subestiman. Lo que haces cambia cuando te agradas más, porque tu cerebro se vuelve más cooperativo contigo. Y lo que haces empeora cuando te agradas menos, porque tu cerebro empieza a buscar escape, evasión, excusas, sabotaje o anestesia. Por eso existe una herramienta mental que, aunque suena simple, es tremendamente profunda si se usa con disciplina. Consiste en repetir y sostener una afirmación de autoaceptación hasta que tu sistema nervioso la asimile. Algo como me agrada mi persona. Repetido con intención, no como loro, sino como entrenamiento. Me agrada mi persona. Me agrada mi persona. Me agrada mi persona. Cuando repites esto, estás enviando un mensaje a tu mente emocional, que no aprende por lógica, aprende por repetición cargada de significado, y cuando la autoestima sube, los temores bajan. Porque hay una relación inversa entre autoestima y miedo. Cuanto más te agradas, menos temes fallar, porque el fallo no destruye tu identidad. Cuanto más te agradas, menos temes el rechazo, porque el rechazo no te define. Cuanto más te agradas, menos te esclaviza la opinión ajena, porque ya no estás mendigando valor afuera. Y esto no es teoría bonita. Se siente en el cuerpo, se refleja en decisiones, se ve en límites, se nota en la manera de hablar, en cómo pides, en cómo negocias, en cómo cobras, en cómo te presentas, en cómo sostienes un no. Ahora pasemos a una pieza delicada pero esencial. El concepto propio no nace instalado. No naces con autoestima. No naces con autoimagen. No naces con una identidad fija. Naces como potencial. Y luego aprendes, a través de experiencias tempranas, quién eres y cuánto vales. Aprendes si eres importante, si eres escuchado, si eres amado, si eres suficiente, si eres un problema, si eres una carga, si eres un orgullo, si eres invisible. Y esto se aprende sobre todo en los primeros años, cuando el cerebro es una esponja y cuando el niño depende por completo del ambiente para sobrevivir emocionalmente. Los niños tienen una necesidad enorme de amor y contacto. Amor no como capricho, sino como alimento psicológico. Y cuando ese amor es incondicional, coherente y presente, se forma una base fuerte. Cuando ese amor es condicional, impredecible o escaso, la mente del niño aprende estrategias de supervivencia emocional que luego se convierten en patrones en la adultez. Los niños también llegan con dos rasgos que son fascinantes. Primero, llegan con muy pocos temores básicos. Tienden a explorar, a intentar, a jugar, a moverse sin medir tanto las consecuencias, y por eso el mundo adulto suele tener que protegerlos físicamente. Segundo, llegan con espontaneidad. Expresan lo que quieren, muestran lo que sienten, se mueven con autenticidad. Y esa espontaneidad y esa valentía natural empiezan a moldearse con el entorno. El niño aprende de dos formas principales, por imitación y por asociación entre incomodidad y comodidad. Imita lo que ve, especialmente de las figuras más influyentes. Y también aprende a repetir lo que le da seguridad y a evitar lo que le produce dolor. El problema es que,
Cuando el entorno usa crítica destructiva como método dominante, el niño no aprende corrección, aprende miedo. No aprende mejora, aprende amenaza. No aprende guía, aprende vergüenza. Y ahí nacen dos patrones negativos que persiguen el potencial durante años. El primero es el patrón inhibido. El patrón inhibido se forma cuando el intento es castigado. Cuando el niño explora y recibe golpes, gritos, humillación o rechazo, su mente aprende una regla. Intentar es peligroso. Y con repetición, aparece una programación silenciosa. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo intentar algo nuevo porque algo malo pasa. Esa programación luego se convierte en temor al fracaso. Y el temor al fracaso no es una idea, es una reacción física. Se siente en el plexo solar, se siente como presión, como tensión, como nudo, como urgencia por escapar. A veces se acelera la respiración, se aprieta la garganta, se seca la boca, se tensa el cuerpo, aparecen ganas de evitar, de posponer, de retirarse. Y lo trágico es que no hay peligro físico real, pero el cuerpo reacciona como si lo hubiera, porque la mente emocional no distingue entre peligro físico y peligro psicológico cuando se trata de pertenencia, aprobación o supervivencia social. Entonces la persona evita, y como evita no crece, y como no crece confirma el no puedo. El segundo patrón es el compulsivo. El patrón compulsivo se forma cuando el amor se vuelve condicional y se usa amenaza emocional para controlar. Cuando el mensaje implícito es si no haces lo que quiero, pierdes mi aprobación, pierdes mi cariño, pierdes tu lugar. El niño aprende otra regla. Debo complacer. Debo complacer para estar a salvo. Debo complacer para ser querido. Debo complacer para no ser castigado. Y eso se convierte en temor al rechazo. En la adultez, el temor al rechazo empuja a decir sí cuando se quiere decir no, a callar cuando se debe hablar, a negociar la dignidad por aceptación, a vivir pendiente de opiniones externas, a ocultar necesidades, a vivir con una tensión constante en la espalda, el cuello y los hombros, como si el cuerpo cargara una mochila invisible. Y cuando ese temor manda, la persona trabaja para ser aceptada, no para ser libre. Trabaja para encajar, no para construir. Trabaja para no molestar, no para expandirse. La buena noticia, y aquí está la parte que cambia vidas, es que estos patrones se aprenden y por lo tanto se pueden desaprender. No se borran con un consejo de una tarde, pero se reprograman con un sistema. Y el corazón de ese sistema es elevar la autoestima de forma real, no con ego inflado, sino con respeto propio entrenado. Porque cuando elevas la autoestima, disminuye el temor al fracaso y disminuye el temor al rechazo. Y cuando esos temores bajan, tu potencial deja de estar secuestrado. Empiezas a intentar más, a sostener más, a hablar más claro, a exponerte más, a aprender más rápido, a pedir más, a cobrar mejor, a poner límites, a elegir relaciones más sanas y a tomar decisiones con menos miedo. Te vuelves más dueño de ti. Y esto también te convierte en alguien más útil para los demás. Porque si eres padre, madre, jefe, líder, docente o pareja, necesitas entender una regla de oro. Las personas rinden mejor cuando se sienten mejor consigo mismas. La crítica destructiva baja la autoestima y al bajarla, baja el desempeño. Por eso, la retroalimentación inteligente tiene 4 claves prácticas. Primero, comenzar con reconocimiento real, no adulación vacía, sino verdad. ¿Qué está funcionando? ¿Qué valor aporta la persona? ¿Qué esfuerzo se nota? Segundo, proteger la autoestima como prioridad, porque sin autoestima la mente se defiende y no aprende. Tercero, hablar del comportamiento y del desempeño, no atacar la identidad, porque nadie mejora cuando se siente atacado como persona. Y cuarto, enfocarse en el futuro, en lo que se hará diferente, porque el pasado no se puede controlar, y insistir en el pasado solo produce culpa, tensión y parálisis. El objetivo de cualquier feedback sano es que la persona salga con más claridad, más capacidad y más ganas de hacerlo mejor, no con menos valor. Si juntas todo, el mapa se vuelve evidente. La clave del éxito no es solo trabajar duro, es trabajar con una actitud mental constructiva. Esa actitud nace de expectativas. Esas expectativas nacen de creencias, y esas creencias están gobernadas por el concepto propio. El núcleo del concepto propio, la parte que más determina tu conducta, es la autoestima, cuánto te agradas y cuánto te respetas. Y los dos frenos principales que más amputan el potencial son el temor al fracaso y el temor al rechazo, que se formaron como respuestas aprendidas, pero que se pueden desactivar elevando la autoestima con práctica, coherencia y decisiones pequeñas sostenidas. Por eso el secreto central es convertirte en un generador constante de autoestima real. Hacer cosas que te hagan respetarte, cumplirte, hablarte mejor, cuidarte, aprender,
terminar lo que empiezas, decir la verdad, ser congruente, elegir mejor, mejorar tu cuerpo, ordenar tu vida, proteger tu energía, construir habilidades, rodearte de personas que sumen, y dejar de vender tu identidad por aprobación. Y si lideras a otros, el secreto es el mismo: hacer que las personas se sientan valiosas, capaces y respetadas. Porque cuando una persona se siente mejor consigo misma, piensa mejor, decide mejor, actúa mejor, aprende más rápido, se vuelve más creativa, resuelve más y se atreve a usar más de su potencial. Si quieres, en el siguiente mensaje continúo con una expansión todavía más profunda, entrando en programación mental diaria, reescritura del diálogo interno, diseño de hábitos para elevar el concepto propio y un método práctico para reentrenar la mente en 30 días, manteniendo exactamente tus reglas, sin paréntesis, sin símbolos, números en palabras y por ciento en palabras. Al final, cuando uno se detiene en silencio y observa su propia vida con honestidad brutal, aparece una verdad incómoda pero liberadora. Casi nunca estamos viviendo al nivel de lo que realmente somos capaces de vivir. No porque no tengamos talento, no porque seamos inferiores, no porque el mundo esté conspirando en nuestra contra, sino porque durante años hemos aprendido a reducirnos, a encogernos, a no intentar demasiado, a no soñar demasiado alto, a no esperar demasiado de nosotros mismos. Hemos aprendido, sin darnos cuenta, a vivir dentro de una versión pequeña de lo que podríamos ser, y esa versión pequeña se volvió familiar, cómoda, conocida, incluso cuando nos duele. Y lo más fuerte de todo es que esa limitación no siempre se siente como una prisión. A veces se siente como normalidad. Se siente como rutina. Se siente como así soy yo. Se siente como realismo, pero no es realismo. Es condicionamiento. Es la suma de mensajes, experiencias, miedos y conclusiones que se instalaron en nuestra mente cuando éramos demasiado jóvenes para cuestionarlos. Es la voz que dice: no puedo, no soy suficiente, no es para mí, mejor no intento, mejor no molesto, mejor no fallo, mejor no me expongo. Y esa voz, aunque no grite, dirige gran parte de nuestras decisiones diarias. El potencial humano no se pierde de golpe, no desaparece de un día para otro. Se va apagando lentamente, cada vez que renunciamos a una idea antes de probarla, cada vez que aceptamos una vida que no nos llena, cada vez que postergamos lo que nos importa, cada vez que elegimos la seguridad del miedo en lugar de la incomodidad del crecimiento. El fácil dolor no está solo en fracasar. El verdadero dolor está en no intentarlo nunca y pasar años preguntándose qué habría pasado si hubiera sido más valiente conmigo mismo. Hay personas que mueren habiendo vivido muchas décadas, pero sin haberse conocido realmente. Nunca supieron de qué eran capaces, porque nunca se dieron permiso para descubrirlo. Nunca exploraron su potencial porque confundieron sus límites aprendidos con límites reales. Y esa es una de las grandes tragedias silenciosas de la vida adulta. Llegar al final sabiendo que algo quedó inconcluso dentro de uno, como una canción que nunca se cantó, como una fuerza que nunca se usó, como una versión propia que nunca salió a la luz. Pero también existe otra verdad, una que devuelve esperanza y responsabilidad al mismo tiempo. Y es que, así como aprendimos a limitarnos, también podemos aprender a expandirnos. Así como aprendimos a temer, podemos aprender a confiar. Así como aprendimos a vivir con una autoestima frágil, podemos entrenar una autoestima sólida. Nada de lo que hoy te frena está escrito en piedra. No es tu esencia, es un patrón. Y los patrones se pueden cambiar cuando se hacen conscientes y se trabajan con intención. El momento en que una persona empieza a transformar su vida no siempre es un momento ruidoso. A veces no hay aplausos, ni grandes anuncios, ni decisiones dramáticas. A veces comienza en silencio, con una decisión interna muy simple pero muy poderosa. Dejar de tratarse como su peor enemigo y empezar a tratarse como alguien valioso. Empieza cuando una persona se habla con más respeto, cuando deja de insultarse mentalmente por cada error, cuando entiende que fallar no la hace menos digna, cuando comprende que no necesita demostrar su valor, porque su valor no está en discusión. La autoestima no se construye con palabras bonitas dichas una vez. Se construye con actos pequeños repetidos. Se construye cuando cumples una promesa que te hiciste, cuando te levantas incluso sin ganas, cuando dices no cuando sabes que decir sí te traiciona, cuando eliges avanzar aunque tengas miedo, cuando te responsabilizas de tu vida sin culparte, cuando te permites aprender sin humillarte. Cada uno de esos actos es un mensaje que le envías a tu mente y a tu cuerpo diciendo puedo confiar en mí. Y cuando empiezas a confiar en ti, algo cambia profundamente. El miedo no desaparece por completo, pero deja de gobernarte. El rechazo deja de definirte.
El fracaso deja de paralizarte. Te vuelves más libre internamente. Y esa libertad se traduce en decisiones más alineadas, relaciones más sanas, límites más claros y una sensación interna de dignidad que no depende tanto de la aprobación externa. El mundo no necesita más personas perfectas. Necesita personas íntegras, personas que se conozcan, personas que se respeten, personas que usen más de su potencial no para aplastar a otros, sino para aportar, crear, liderar y construir. Personas que se atrevan a vivir con más verdad, más conciencia y más responsabilidad emocional. Porque, cuando una persona eleva su concepto propio, no solo mejora su vida, también mejora la vida de quienes la rodean. Tal vez hoy no puedas cambiar todo de inmediato. Y está bien. Nadie cambia su vida completa en un solo día. Pero sí puedes cambiar la dirección. Puedes cambiar la forma en que te hablas. Puedes cambiar la expectativa con la que enfrentas el día. Puedes decidir no seguir viviendo en automático. Puedes decidir empezar a usar un poco más de lo que eres capaz. Y ese pequeño cambio, sostenido en el tiempo, tiene el poder de transformar tu historia. Al final, el verdadero éxito no es llegar a algún lugar externo. Es convertirte en alguien con quien te sientes en paz. Alguien que se respeta. Alguien que se atreve. Alguien que, cuando mira hacia atrás, puede decir con honestidad, hice lo mejor que pude con lo que supe, y cuando supe más, lo hice mejor. Ese es el camino del potencial humano. Y ese camino comienza dentro de ti.